Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares para conversar sobre un tema de interés nacional e internacional, en los casos en que sea necesario hacerlo. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la necesaria e importancia de la reestructuración interna de los partidos políticos del país. Y esta noche tengo el gratísimo placer de contar con 4 importantes dirigentes de los principales partidos políticos del país. A mi izquierda, el licenciado Eddie de Gracia, quien es abogado y dirigente de la Fuerza del Pueblo, la licenciada Fiordalisa Peguero, vocera y diputada del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Alexis Jiménez, abogado y diputado del PRM, y el también abogado y diputado, pero del PLD, el licenciado Elpidio Báez. Buenas noches, damas y caballeros. Damas y caballeros, no damas y caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué se hace necesario cada cierto tiempo la reestructuración de los partidos? ¿Qué representa eso en la vida democrática de la nación? Las damas primero. Claro que sí. Mire, señor Miguel, muchas gracias por invitarnos a su espacio. Con relación a su pregunta, es de vital importancia la reestructuración de los partidos, porque le da la oportunidad al crecimiento del partido, que entren nuevos líderes, y además de eso, a una renovación de sus dirigentes, de las personas que encabezan los diferentes partidos. Por ejemplo, en mi partido hemos estado trabajando desde el 2021, después que la pandemia nos dio la oportunidad de que ya pudiéramos comenzar. El primer análisis que se hizo es ver las debilidades que tiene el partido. Y una vez descubrir durante finales del 20 y mediados del 21 descubrir las debilidades, fue comenzar a reestructurarnos. El año 2021 fue para una reestructuración, donde ahora mismo en el año 2022 el enfoque del partido es la masificación y crecimiento del mismo. Pero la reestructuración de un partido no se debe hacer conforme no solo a los estatutos de ese partido, sino también a las leyes que rigen la actividad política nacional. Claro. Eso aparentemente no ha ocurrido en el PRD. Claro que sí. De hecho, hemos cumplido con los reglamentos, con los estatutos de nuestro partido, y también hemos cumplido con el mandato de la ley electoral y de la Junta Central, donde el pasado 17 de diciembre nosotros depositamos, como nos manda la ley, nuestro padrón, diciendo la cantidad de personas que tenemos afiliados y la cantidad de dirigentes que tenemos, donde tenemos más de 47.000 líderes y un padrón de afiliación con 189.000 y pico de afiliados. ¿Su condición de vocera es para el partido o para el bloque de diputados del PRD? En la legislatura pasada cumplí un año, ahora el 16 de agosto como vocera, pero ya hay un diputado que ocupó el cargo, pero yo soy vocera del partido en sí. Licenciado Jiménez, diputado Jiménez, ¿cuál ha sido la experiencia? Es quizás muy temprano para decirlo, de la reestructuración reciente del Partido Revolucionario Moderno. Mira, la experiencia es que, a diferencia de del otrora partido donde veníamos, hemos cambiado, hemos tratado de mejorar, hemos hecho una convención interna donde elegimos más de 1.250 organismos y casi todo fue en base al consenso, en base a que las estructuras internas pudieran ponerse de acuerdo, y cumplimos con todos los reglamentos. Y quiero irme a lo que decía Pericles, que es lo que nosotros vemos de la democracia. Y Pericles, uno de los más grandes exponentes de la democracia ateniense, decía que lo más importante de la democracia era la alternabilidad entre gobernantes y gobernados. Y nosotros hicimos esa realidad. Ahora hubieron personas que, por el trabajo excelente que hicieron, porque si no, no estuviéramos hoy dirigiendo los destinos de la nación, se mantuvieron en las mismas posiciones. Fue el caso del mismo presidente y de la secretaria general, pero fueron a un proceso de votación que lo hicimos en el Estadio Olímpico, donde se votó y cada quien tuvo la oportunidad de participar. El presidente es líder del partido, sin lugar a dudas, pero ¿qué posición ocupa en la estructura orgánica de la organización? Mira, Luis Abinader es el líder indiscutible del Partido Revolucionario Moderno. Nos llevó prácticamente logrando un hito, un partido de recién organización,
poder llegar a dirigir los destinos de la República. El PRM ha sido el primer partido que ha logrado esa hazaña y fue a través del liderazgo de Luis Abinader, de Hipólito Mejía y de muchos otros líderes que estuvimos involucrados en eso. Entonces, Luis es miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, pero independientemente de eso, nosotros como dirigentes, nuestro mayor legado es ayudar a las ejecutorias de este gobierno para fortalecer y que nuestro modelo, porque eso es lo que hacen los partidos. Los partidos al final, todos, perseguimos un fin único, que es el bienestar de la nación que representamos. Tenemos diversos modelos, hay algunos que son conservadores, otros somos socialistas democráticos, es decir, pero al final todos buscamos un mismo objetivo. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido que se ha reestructurado en las condiciones más adversas, bajo un constante y permanente cuestionamiento de sus gestiones al frente del gobierno. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido altamente positivo. Tenemos un nuevo presidente del partido, Danilo Medina, tenemos un comité político ampliado de 35 a 45 miembros, tenemos un comité central también ampliado de manera que actualmente la matrícula supera los 1000 miembros del comité central. A nivel de comités intermedios, estamos en ese proceso ahora. Estamos juramentando, recientemente juramentamos 984 nuevos comités intermedios en un primer corte. Ahora estamos haciendo el segundo corte, donde vamos a pasar de los 2000 comités intermedios, y cuando completemos la tercera y la cuarta fase, entonces vamos a juramentar las direcciones de circunscripciones, las direcciones municipales, las direcciones provinciales y las direcciones de las seccionales en el exterior. Con ello tendremos un nuevo padrón de miembros, de dirigentes, y entonces habremos concluido la fase de reestructuración de nuestro partido, todo en el marco del 9º Congreso José Joaquín Vido Medina. Con relación a la Fuerza del Pueblo, que es el más joven de los partidos que dominan la escena política dominicana, ¿qué se está haciendo en la reestructuración? ¿O acaso esa reestructuración ya se completó? Bueno, mire, por supuesto, desde el primer momento la Fuerza del Pueblo surgió de cara a un proceso electoral donde participó y se generó todo un ambiente de llegada de compañeros que fortalecieron el partido. Bueno, en ese mismo momento también se fue estructurando como una fuerza política. Posteriormente a las elecciones, como partido joven, se abocó a un proceso de un congreso interno, un congreso constitutivo del partido, donde se reglamentaron y donde se generaron todas las instituciones del partido de cara a que quede institucionalizado. Ese fue un congreso inédito en la historia de la República Dominicana. En medio de la pandemia, crear un congreso prácticamente virtual, donde se crearon todas las secretarías temáticas del partido, donde se generaron luego un proceso de juramentación de miembros y se abocó a un proceso de inscripción masiva que hoy le determina a la Fuerza del Pueblo tener pues un padrón depositado en la Junta Central Electoral de aproximadamente 1.300.000 dirigentes. Si sumamos lo que cada partido dice que tiene en su padrón, la población dominicana sería... Bueno, lo que ocurre es que el único padrón auditado y auditable que se ha depositado en la Junta Central Electoral es el de la Fuerza del Pueblo. En mayo ya tenemos promediado aumentarlo a 2 millones, específicamente ya a un año de las elecciones. Ahora, ¿cuál es la posición, la visión de cada partido sobre la realidad social, económica y política del país? Yo creo que esa es una pregunta que mucha gente se hace por una sencilla razón. Cuando uno lee, por ejemplo, las propuestas electorales de los diferentes partidos, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, del PRM y del PLD, uno se da cuenta, no resulta difícil darse cuenta de que, si bien discrepan en algunos puntos, pero los niveles de coincidencia superan muchas veces los niveles de discrepancia. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil que se pongan de acuerdo? Yo entiendo
que no es tan difícil y es necesario que en un momento dado no estén de acuerdo, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a resolver ciertos problemas a la sociedad. Por ejemplo, gracias a que existe una oposición, nosotros hemos podido tener resultados que benefician a la sociedad dominicana, como por ejemplo la ley de extinción de dominio, como por ejemplo esta misma reducción del presupuesto a la educación, como por ejemplo las tantas críticas que hacen los partidos, la oposición, que hacemos la oposición con las altas tarifas de energía eléctrica. Es decir, es necesario para que el país pueda desarrollarse, para que los males que afectan a la ciudadanía puedan ser atendidos y puedan ser escuchados. Entonces usted entiende, su partido entiende que es más importante la diferencia que la coincidencia en la relación entre el gobierno y la oposición. No. Deben de haber coincidencias, pero el que está afuera es que ve lo mal que se está haciendo adentro para que se pueda corregir. Gracias a la oposición en que nosotros vemos resultados. Diputado, ¿cómo se percibe dentro del Partido Revolucionario Moderno la oposición que se le hace al gobierno del presidente Abinader? Mira, nosotros valoramos que la oposición haga su trabajo y eso debe hacer, y entendemos que es positivo. El presidente Luis Abinader no tiene quizás mayores contratiempos porque va a terminar siendo, después quizás de su segundo periodo, el presidente transformador de la República Dominicana. Primero porque ha sido el único mandatario que en vez de buscar más poder, se ha quitado poder. Y se lo digo a alguien, nosotros aquí somos abogados y sabemos que cuando un partido llega muchísimas veces era un reparto. Hoy nosotros tenemos problemas a veces hasta en las bases porque es duro tú saber que tú llegaste al gobierno y que a veces tú dices, mira, hay proceso y hemos respetado la ley. Lo que mencionaba la hermana Fiordalisa es en base a eso, es el tema de la educación. Hemos sido, por eso nosotros como gobierno lo que queremos es tener una oposición, en vez de lo que pasaba antes, que se debilitaba la oposición. No, nosotros venimos del PRD, vinimos de parte, y hoy estoy mirando acá porque hay una pregunta que dejamos interesante al aire, que fue el tema de los padrones, y lo vamos a ver ahora en la Junta. De Gracia decía del tema de que tenía un padrón auditado. Vamos a ver cuál es la realidad de cada quien, y creo que la sincerización de nosotros como oposición, y es el llamado que hago, no es decir que somos tantos, no. El tema no está en la cantidad, está en la calidad y decir la realidad de lo que es. Porque si desde un partido comenzamos a engañarnos teniendo dobles militancias, una gente repetida, yo entiendo, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas personas que se han integrado a nuestra organización y hemos ido creciendo. He visto, y no me meto en los asuntos internos de nadie, respetando el debido proceso, que mucha gente y no yo, la ciudadanía lo ha visto, se ha ido de un lado para otro, pero me dicen uno que creció más de 500,000 o 1,000,000, otro que ha seguido creciendo y que siguen creciendo la estructura. Yo creo que ojalá, y de eso es algo que tenemos que hacerlo y corregirlo, para el bien del sistema de partidos políticos. Pero yo le hice una pregunta muy específica, en el sentido de que, ¿cómo percibe y cómo se siente, por ejemplo, el PRM con la oposición que le hacen los demás partidos, especialmente en lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo, que fue aliado circunstancial en el proceso electoral en que ganó las elecciones? Y no hay duda de que el líder de ese partido es la figura política más conocida del país. Mira, incluso por encima, quizás a nivel internacional, por encima del presidente actual. Nosotros el trabajo que está haciendo Luis Abinader es lo que habla. Nosotros tenemos un presidente que no se cansa, que escucha a la gente, un presidente que ha demostrado un cambio verdadero, porque hablábamos del 4% de la educación. Tenemos que decirle lo que ha pasado. Nunca se había aplicado aquí el 4%. El PLD, en el tiempo que estuvo en el gobierno, la vez que más llegó a un 3.7. Y Rijo por eso decía, y alguien lo decía, 3.2
3.4, 3.6 y 3.7, ¿es verdad? Pero El las 19. leyes se cumplen, ¿no? No, es que una cosa es yo Y escribir algo. los presupuestos tienen que ejecutarse. Y si no se ejecutan, don Miguel. El Entonces, problema era que le decíamos Entonces a es la un ciudadanía, problema de De gestión. planificación, pues falta de entonces planificación. Eso pasó en los gobiernos pasados. Por eso ahora el presupuesto complementario que se quería hacer venía con un tema que nosotros entendemos, y como fuimos en el caso del PIDIO, estuvimos en esa lucha del 4% juntos, entendíamos que por eso esa ley había que respetarla. Si tú sumas los porcentajes que hay en las leyes, que es un tema que debemos revisar, pasa de más de un 140%. Es decir, no hay forma de cómo tú ejecutar cumpliendo con la ley. Es decir, tenemos que hacer una revisión y sincerizar. Pero el 4% es algo coyuntural y el presidente de la República lo entendió. Y explicamos algo que había una partida que estaba de una organización internacional. No fue ni siquiera un tema de ejecución. Fue que se aplicó también que algo que se iban a gastar 27 millones de dólares, el Ministerio de Educación lo resolvió con 1 millón. Bueno, y pero sobraban no esos resultó 26, Pero- y eso era lo que se iban a Pero tomar para entonces, partido. ¿cómo se puede resolver con 1 millón lo que costaba 27 millones? que no se ha resuelto Evidentemente nada. no se resolvió ese Porque problema. Mire, seguimos no- teniendo las mismas crisis. Estamos peores que la gestión pasada. Estamos llenos de crisis en el sistema Ahora, educativo. yo le hice una Nosotros estamos pregunta. retrocediendo. creo. Yo le quiero dar un giro distinto a la pregunta que le hice al diputado Jiménez. Tiene que ver cómo se percibe en la Fuerza del Pueblo y en el Partido de la Liberación Dominicana e incluso en el PRD la actuación del gobierno y la forma en que el presidente Abinader está conduciendo la cosa pública. Licenciado. Bueno, nosotros vemos realmente un gobierno que actúa de una forma errática, constantemente está cometiendo esos errores que son el resultado de no llegar con un plan concreto para enfrentar los problemas, que no estaban preparados para gobernar y que constantemente están haciendo malabares con las cosas políticas. Eso lo que proyecta es que se requiere un nivel de experiencia y de calificación para gobernar. Cuando yo escucho la palabra que no estaba preparado para gobernar, me pregunto si alguna universidad enseña cómo gobernar. Los años de ejercicio y la obra hecha determinan quién tiene la condición para gobernar. Miren, como hay una alusión personal, quiero hacer la moción. Espérate, porque- Porque hay una alusión personal y yo quiero ¿En qué solamente sentido? ¿En qué sentido? En el tema de que nosotros no estábamos preparados para gobernar. Es bueno que sepan en el contexto, primero, que fuimos elegidos, primero e internacionalmente, Luis, después de Bukele, es el presidente mejor valorado de América. Segundo, fuimos a Suiza, y es bueno que lo sepan para los que dicen que no sabemos gobernar, fuimos a Suiza como el país que pudo, hoy ustedes no están con mascarilla, porque la crisis, vacunamos a todos nuestros conciudadanos y resolvimos el tema sanitario, que era lo que nos preocupaba. Y ahí tengo que felicitar el esfuerzo que hizo el Congreso apoyando al presidente. Es decir, nosotros fuimos el primer país en vacunar a todos, nosotros no tuvimos problemas. Y hay más de 2.300.000 del seguro subsidiado. Es decir, el que no sabe gobernar te ha mantenido un equilibrio. Inclusive, es bueno que sepan, el presupuesto complementario, nos sobraron 185 millones, estamos administrando con transparencia. Ahora, si hay algo... Pero aquí hay mucha gente que ahorrar- Estamos sobrar- deteriorando el país. Pero sobrar ahorrar, presupuesto perdón, no significa eso. ahorrar dinero de un presupuesto que fija un gasto, porque el presupuesto se confecciona, se diseña Según las sobre la base necesidades. de los planes que un gobierno se formula. Y eso tiene un costo y se le fija un costo. Es decir, cuando un funcionario dice que en su departamento se ahorraron tanto dinero del presupuesto, significa que una parte de lo planificado no se pudo ejecutar. Eso es lo que se sugiere, ¿no? Puede ser eso, pero le voy a poner este caso, y lo saben los economistas. Nosotros hemos mantenido el dólar a un monto donde no nos ha afectado, inclusive ha bajado. ¿Cómo se pagan los intereses a todos los préstamos que nos dejaron? Se pagan con dólares. Y cuando la tasa cambiaria te permite, tú tienes un rejuego. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos invertido mejor. Y esto es lo que van a ver. Y pueden ver, porque el presupuesto no es oculto a nadie. Aquí, a diferencia de antes,
nosotros estamos haciendo todo con transparencia. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una obligada pausa. Regresamos de inmediato con nuestro tema de esta noche. La necesaria e importantísima reestructuración de los partidos políticos en la República Dominicana. Siga con nosotros. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana, conversando con dirigentes importantísimos. Son abogados y tres son diputados y uno es miembro del Comité Central del Partido de la Fuerza del Pueblo. Tengo a la dirigente diputada Fiordalisa Peguero, vocera de diputada en el Congreso de la República, el licenciado Alexis Jiménez, abogado y diputado del PRM, y el licenciado Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo percibe, cómo se analiza o cómo se ve la gestión actual del gobierno en el PLD y en la Fuerza del Pueblo y por supuesto en el PRD? Mira, el pueblo dominicano está sufriendo esta gestión de gobierno. Tenemos unos niveles de inflación que tiene a mucha gente pasando hambre. Porque si tú elevas la canasta familiar a 42,000 pesos mensuales, cuando la recibiste en un orden de 36,000, evidentemente que la calidad de vida y la capacidad adquisitiva del salario evidentemente se han deteriorado. Incluso los empresarios hicieron un gesto que nunca lo habían hecho, y es que ellos sugirieron a las grandes empresas que voluntariamente dispongan aumento de salario. ¿Por qué? Porque evidentemente el manejo económico que le ha dado el gobierno a la economía nacional, evidentemente que ha sido altamente negativa. Pero el gobierno ha sido exitoso en muchas áreas, por ejemplo en el área de la salud, como decía el diputado Jiménez. El área de la salud es un desastre. En el área del turismo. Salud es un desastre. El colegio médico lo ha dicho. Recientemente estuve viendo que estaban interviniendo un niño recién nacido en la maternidad de Los Minas, nada más y nada menos que con la luz de un celular, porque no había energía eléctrica. No había energía eléctrica. Y el director del Sistema Nacional de Salud estaba justificando esa terrible situación. ¿Quién dejó los hospitales equipados, reparados, remozados? El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién construyó la cantidad de aulas superior a cuando descubrieron nuestra isla hasta este momento? Danilo Medina. Danilo Medina. Aquí nunca se había invertido tanto en la educación. Incluso yo acompañé a Danilo Medina a la escuela, a la Universidad Católica de Santo Domingo, cuando en un debate con Hipólito Mejía, Danilo se comprometió a implementar el 4%. El 4% de la... Eso fue Yo en estuve el en proceso ese electoral acto del 2011. Y allí estuvo también Hipólito Mejía, que era el candidato contendor. Y cuando Danilo ganó la presidencia de la República, aumentó, cumplió con el mandato de una ley del 97, que era disponer los fondos para la educación. Pero, hablemos de déficit. Pero vamos a escuchar... ¿A cuánto aumenta el déficit económico, el déficit presupuestario, incluso con el presupuesto complementario? Bueno, en lugar de reducirlo, todos los gobiernos lo aumenta. Todos los gobiernos del PLD Miguel, funcionaron con un déficit presupuestario. Quiero hacer una precisión. Y de 2 dígitos. Aquí se está manipulando y tergiversando cuando se habla del presupuesto complementario y del presupuesto que rige, porque el complementario no es más que un proyecto para introducir cambios en el proyecto que se está ejecutando para este año. ¿Por qué se dice que educación no sabe qué hacer con el dinero cuando los programas están a medio ejecutar? ¿Cuándo termina la ejecución de este presupuesto?
31 de diciembre. El 31 de diciembre. Entonces, ¿por qué están diciendo que educación no sabe qué hacer con el dinero? Bien, vamos a escuchar. Si vamos a estamos escuchar, en el mes de septiembre. pero vamos a escuchar la opinión. Por del- ejemplo, del eso es P- para poner un solo ejemplo de Diputado, las partidas Diputado, pero... que se le están quitando Pero- a 4 ministerios Diputado, para pero repartírselo Permítame, a 19 ministerios. vamos a escuchar la opinión del PRD y después la opinión de la Fuerza del Pueblo. Mira, de verdad, ¿qué piensa el PRD con relación a la gobernanza de este partido, vamos a decir? Que si estaban preparados para gobernar, están demostrando lo contrario. Lo que se demuestra es inseguridad, falta de planificación. Estamos viendo un gobierno que quiere, que lo que hace es tapar algo. Por ejemplo, estamos hablando del 4%, pero nos estamos olvidando de la inseguridad en la que estamos viviendo, de los feminicidios, de tantas muertes, de tantas delincuencias, pero también estamos hablando de que vi a mi colega hablar de que tienen el dólar controlado, que es un cliché, porque ¿de qué sirve que tengamos un dólar al 53 si los alimentos y la canasta de primera necesidad están por las nubes? Si nuestros ciudadanos lo que ganan no le alcanza para alimentarse, donde vemos un 911 destruido, un gobierno del cambio que lo que iba era a transformar y a cambiar nuestro país, donde vemos una educación llena de calamidades, donde ha desaparecido la tanda extendida, donde nuestros ciudadanos, nuestros niños no tienen cupos en las escuelas. Bien, vamos a escuchar a la posición del Partido Revolucionario, de la Fuerza del Pueblo, porque yo pienso que el diputado Jiménez tiene derecho a responder todo lo que ustedes están diciendo. Sí, es que realmente, como se ha notado, el gobierno, vuelvo y repito, viene haciendo malabares, no tiene un plan y, por ejemplo, para citar un caso, el caso de la inflación, porque no ha podido darle respuesta a los niveles de inflación porque no tiene los programas, porque lo que hizo desde el principio fue desmontar programas de ayudas sociales que ya estaban creados para generar un impacto en los pobres. Pero yo quiero enfocarme, por ejemplo, en algo que el diputado señaló con el tema del 4%, y que el país sepa que el padre del 4% es precisamente Leonel Fernández. Pero no lo aplicó nunca. Pero no lo aplicó porque el tiempo a él le dio la razón. De hoy, lo que ha hecho el gobierno es decir que no se pudo ejecutar porque él explicó que era un proceso que se tenía que dar de una forma escalonada, en la misma medida que se estaba incentivando la calidad de la educación. En el caso de Leonel Fernández, no lo aplicó escalonadamente, simplemente no aplicó la ley. Se hizo y se estaba haciendo de una forma escalonada porque siempre ha creído en la proyección de un presupuesto importante para educación y el tiempo le ha dado la razón de que no se ha podido ejecutar porque no existen los planes concretos para ejecutarse. Cuando se demostró, cuando se puso el presupuesto en el 2013, que aumentó de 58.000 millones de pesos a 99.000 millones de pesos, educación no sabía qué hacer con ese dinero. Al día de hoy es un presupuesto que consta de aproximadamente un monto elevado superior a los 1.900. Bien, sería justo millones. saber cuál es la opinión del diputado Jiménez, porque realmente está en desventaja. No creo, porque la ventaja nos la da el pueblo dominicano y que nos sintoniza y que nos la va a seguir dando. Yo lo que le digo a la ciudadanía, que para muestra basta un botón. Creo que el colega, y voy a empezar por el último, el colega se contestó a sí mismo. El expresidente Leonel Fernández nunca aplicó el 4%. Es más, la lucha que tuvimos por el 4% fue en el gobierno de él. Y tuvimos que hacer una lucha hasta con sombrillas amarillas. Recuerdo hasta la canción que le sacó Víctor. Entonces, eso no lo voy a contestar ahora. Yo me pregunto, ¿en qué mundo estamos? Y es la pregunta que me hago. Porque nosotros venimos de recibir un gobierno hace 2 años. Es decir, y hay una contradicción, mi querido presidente también, porque es presidente de la Comisión de Medios. Se refiere al diputado Elpidio Báez. Sí. Y fue mi presidente de la Comisión de Interior y Policía. Pero, óiganme,
mi querido presidente tiene una contradicción intrínseca y extrínseca, porque no es posible que él pueda decirle al país que nosotros, que las escuelas estuvieron bien, que los hospitales estuvieron bien, y que en 2 años todo lo que estuvo bien. Aquí, si se construyeron tantas escuelas, hoy debiéramos nosotros tener los cupos para eso, como Fiordaliza dice, para esos niños que no han podido entrar. Sabemos que hay una necesidad, queremos combatirla y la estamos haciendo. Ahora, no es posible que los hospitales se hayan dañado en 2 años. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿qué yo sí le puedo explicar? Ahora, lo que se desatiende en 2 años se daña. Pero Sí, se acaba. pero le voy a decir, no, es que hay 2 cosas. Primero, si hubiese existido las escuelas, no tuviéramos nosotros que estar haciendo escuelas ahora. Y escuelas que hay que están paradas por temas contractuales, déjeme decirle. Decir que nosotros tenemos un déficit. Si yo le pongo el PIN mío aquí, para que me digan aquí, si el gobierno de Danilo Medina llegó a ejecutar el 4% de la educación. Ahí están los números. No fue que Alexis Jiménez, su amigo Alexis Jiménez se lo inventó, no. Es que yo le dije hasta por años. Leonel no lo aplicó Lo que no hizo y Danilo- Danilo Medina lo que- no llegó a ejecutar nunca. Lo que más llegó fue a ejecutar el 3.7, lo que más llegó. Y lo felicitamos. Ahora, ¿qué sí es lo que pueden tener seguro? Es que las cosas en la República Dominicana están cambiando. El déficit que presenta el presupuesto complementario, no que yo lo diga de boca, no. Teníamos un déficit de un 3% y lo vamos a tener de un 3.6. ¿Ustedes significan lo que es eso? Que 0.6 nosotros hemos controlado. Y hay 2 cosas. Luis ha sido un presidente tan pensando en el país, no en él. ¿Quién es que está gobernando el Banco Central? ¿Quién es el administrador, el presidente del Banco Central? Es el mismo que tenían, es el mismo que estaba. Y si tú buscas a Magín Díaz, el que fue director, oye, el director de impuestos internos del PLD, como dice él mismo, uno de los mejores economistas, diciendo, el presidente Luis Abinader ha manejado. Es más, ahora mismo el país está lleno de tantas construcciones y terminando obras que quedaron, le voy a poner esto, en la provincia de Nagua, el malecón apareció 10 años en el presupuesto y nunca se ejecutó. Ahora lo estamos haciendo. La carretera hípica, que el presidente pasa por ahí, la carretera hípica la estamos terminando San Porque el Isidro, presidente presa pasa de por Monte ahí. Grande. Óigame, la presa de Monte Grande, que tendrán que dar, mire, le digo algo, Miguel Guerrero, tendrán que dar muchas explicaciones, porque hoy hay muchos que están durmiendo con ropa. Hay muchos que están durmiendo con ropa, porque el que hizo la cosa mal, ¿qué ha demostrado Luis? Y lo voy a poner esto, díganme cuántas personas Cuando la cayeron gente, presas licenciado, en el gobierno de Leonel, cuántas cayeron presas en el gobierno de nuestro hermano Danilo, donde una persona, un arquitecto, David, fue y se dio un tiro en el baño de la OISOE. Y hoy nosotros hemos colocado, aquí no hay, hoy estamos con la... Diputado, cuando escucho de que dormir con ropa, me da la impresión de que pues existe la posibilidad de que la policía irrumpa en una vivienda en horas de la noche, fuera de lo que dice la ley, para llevarse a una gente presa. ¿No deberíamos cambiar ese discurso? Mire, le voy a decir algo. Es un viejo adagio que hay, y en el caso nuestro, que somos presidentes, creemos en el debido proceso. Y sea quien sea, ahora, hay cosas. Nosotros, los que somos funcionarios, y esto puede tocarnos a nosotros, yo no me alegro por nada. Ahora, la cosa pública, todo, y yo creo que tenemos que dar un principio, porque en todos los partidos hay gente seria. Yo no soy de lo que voy a acabar, yo soy político, creo en los políticos, no soy de lo que voy a acabar ahora. El que la hizo ahora, y es lo que ha demostrado el presidente Luis Abinader, sea quien sea, la paga. Y no está mirando, y lo ha dicho, yo tengo amigos, mas no cómplices. Y ustedes han visto cómo ha destituido, ha habido personas presas, y otra cosa, que no está usando el Ministerio Público, Bien. porque todo hoy, nadie puede decir que doña Miriam Germán
pertenece al PRM, que pertenece Bien. a un comité de base del PRM. Diputado, permítame, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final ya del tema de esta noche, la necesaria e importantísima reestructuración de los partidos políticos y cómo se ven entre sí diferentes dirigentes de los partidos políticos del país como están presentes hoy, esta noche, en el debate de la semana. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, en el debate de la semana. Tengo conmigo un dirigente de la Fuerza del Pueblo, una dirigente importante del PRD, un dirigente importante también del PRM y por supuesto un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Tengo 3 diputados y un dirigente de un comité central de una organización opositora. Ahora, ¿cómo se ve, desde su diferente perspectiva, cómo se ve la situación general del país? ¿Estamos estancados, estamos progresando, tenemos oportunidades? ¿Qué podemos esperar en el corto y mediano plazo? Sí, mire... Muy brevemente, porque el tiempo no nos queda mucho. Realmente lo que nosotros vemos es un gobierno que ha generado un nivel de desastre en la administración de las cosas públicas, donde en medio de una pandemia y en medio donde no se han creado o recuperado los empleos perdidos, donde el nivel de inflación es terrible, donde hay un nivel de desesperación de la población, lo que se requiere y lo que el país espera y está apelando es a un nivel de experiencia y de que vuelva o retorne una persona que pueda encauzar de nuevo los proyectos sociales, la obra de desarrollo y esa segunda etapa o ola de progreso en la República Dominicana, porque lo que se le ha determinado, lo que ha generado el actual gobierno, no es nada halagüeño para el futuro del país. Licenciada. Mira, lo que se puede ver es un país que necesita rápidamente un 911, un país que ha ido en retroceso, que no vemos los avances que se esperaban. Un país que qué bueno que el presidente Miguel Vargas Maldonado está en las calles fortaleciendo el partido, porque este país necesita una luz que se vea ya después del túnel. Licenciado Elpidio Báez. Mira, el presidente Abinader... El licenciado Jiménez le dio la palabra porque él quiere concluir el programa. No, para que hable de cuál va a ser su candidato presidencial, porque debe hablar para ver cuál es la oferta que va a hacer al electorado dominicano. Sí, el presidente Abinader está a la mitad de su mandato. Yo entiendo que debe de relanzar el gobierno, porque no ha podido con el tema de la inseguridad en nuestro país. La sociedad está alarmada con ese problema. No ha tenido capacidad para generar nuevos empleos. También debería revisar y tomar las medidas correspondientes con el objetivo de generar nuevos empleos en nuestro país. Usted se refiere a empleos formales, ¿no? Empleos formales y también informales, porque lo que se trata es de que el dominicano pueda poner en su mesa la comida cada día, cosa que no está aconteciendo actualmente, pero también tiene que ponerle mucho cuidado a la política de endeudamiento. Este es el gobierno que en menos de 2 años desarrolló la mayor cantidad de endeudamiento público, de modo que yo entiendo que el presidente aún está a tiempo de revertir la desesperanza que se ha apoderado del pueblo dominicano en relación a la marcha negativa de las políticas oficiales. Diputado Jiménez, pero quiero hacerle también una pregunta, darle el tiempo suficiente para que usted pueda referirse a lo que ha dicho, pero ¿se siente mal cuando escucha las críticas de sus colegas de otros partidos? No, para nada. Yo creo que esto es lo que hace para nosotros. Primero, verlo cuando son críticas propositivas, es lo que yo le digo a los colegas, que nosotros tenemos que circunscribirnos a hacer críticas propositivas. La República Dominicana nos pertenece a todos. Ustedes pueden estar seguros que Luis Abinader a lo mejor debe estar mirando y tomando anotaciones, y que durante estos 6 años, o quizás durante un periodo importante que el PRM se mantenga en los destinos de este país, vamos a tomar esas consideraciones que han expuesto nuestros colegas, porque realmente si en 16 años no pudieron conseguir una transformación del pueblo dominicano,
nadie puede decirnos. Hay un adagio que dice, mira quién habla. Y yo lo que quiero decir es, no me está hablando alguien que ha estado fuera del gobierno. Y nosotros al final, yo lo que creo, independientemente de eso, es que tenemos que construir esperanza. Tenemos que construir puentes. Y apostamos a que la República Dominicana cambie. Miren, nosotros hay una guerra que se ha dado entre Rusia y Ucrania, y el presidente lo que ha sido un presidente visionario, se adelantó y lo vimos en el Congreso. Los honorables colegas saben que si hoy miramos en toda Argentina, miramos la mayoría de países, la inflación ha crecido hasta en más de 2 dígitos, hasta en Estados Unidos. Yo no digo que nosotros no queramos mejorar más, no queramos aumentar en mejores salarios, nosotros queremos dar más servicios en las escuelas, queremos mejorar el país y lo vamos a hacer. Ahora tenemos que hacer lo que yo le invito a todos, es que las críticas las hagamos propositivas y que cuando llegue la campaña, este tema es sobre las estructuras. Nosotros vemos el partido de Leonel Fernández, si así el líder Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, que tiene un candidato, si lo eligió o lo proclamó. En el PRD tenemos al gran compañero Miguel Vargas Maldonado. En el PLD, por eso le decía al Pidio que dijera, nosotros estamos unificados. Hoy nosotros en el PRM tenemos un liderazgo de Luis Rodolfo Abinader. Pero ¿no temen ustedes que como resultado de algunas críticas que se han suscitado como consecuencia de la reestructuración, el partido entre en una crisis interna o que haya problemas que dificulten la labor del gobierno? Nosotros, tengo que decirle esto porque el programa basaba sobre esta estructura, nosotros elegimos el 93% de nuestra estructura. Es decir, el 93%, históricamente, el que tiene un 93 pasó con una nota excelente, está en summa cum laude. Y nosotros le elegimos sin fisuras, sin problemas, y nosotros queremos que ahora tenemos un desafío y es el que debemos apostar todo. La ley electoral y la ley de agrupaciones políticas, de partidos políticos, se está cursando, está en el Senado, va a ir a la Comisión de Junta Central Electoral, le voy a dar esta primicia y tenemos interés en que sea aprobada en esta legislatura. Eso es un tema de país, es un tema que nosotros miramos que en vez de nosotros, y ojalá los debates que se den con pruebas, no solamente venir a decir una palabra, sino que mostremos las pruebas y que hoy miremos más qué ofrece cada candidato y cuál es su hoja de gobierno. Yo tengo una pregunta para los 3 representantes de oposición en este programa y es la siguiente: ¿es el gobierno del presidente Abinader un buen interlocutor con la oposición o no? Licenciada. Es que de nada sirve hablar. Sí, pero nada se pierde. Nada se pierde, claro que sí, pero nosotros lo que queremos es soluciones, porque a la hora de estos conflictos, como por ejemplo, buen interlocutor, puesto que cuando la oposición hoy se levanta en contra de la eliminación del 4%, él de una vez convoca su comité y echan para atrás la propuesta. No, sí, perfecto, pero nos vamos a pasar la vida en esto. Y si no existiera una buena oposición como la que existe hoy en día, ¿qué sería de nuestro país? Por eso la necesitamos, esa oposición, ¿o yo, Fiordalisa? Sí. Entonces usted quiere que esa oposición siga siendo oposición, siga siendo oposición. Y si no tiene una oposición responsable como la que tiene hoy. Eso lo agradecemos. Eso lo agradecemos, Fior. Nosotros vemos en la práctica que no tiene ese diálogo ni escucha a la oposición. No tiene un plan, pero tampoco quiere darle un carácter a lo que está diciendo la oposición. En el caso de la Fuerza del Pueblo, que tiene secretarías temáticas por cada una de las dependencias públicas, constantemente desde el inicio del gobierno ha estado dando recomendaciones a través de ruedas de prensa sobre temas específicos de carácter nacional. Sin embargo, a la hora de ejecutar la política del gobierno, fracasa y termina ignorando esas recomendaciones que terminan dándole la razón a la Fuerza del Pueblo. Lo vimos con la tasa cero, lo vimos con una serie de
de alternativa que la Fuerza del Pueblo siempre ha venido haciendo, y de ninguna manera no se ha generado ese nivel de acatar propuestas provenientes de la Fuerza del Pueblo. Licenciado Báez. A pesar de que Luis Abinader ha tratado con un látigo al Partido de la Liberación Dominicana, sin embargo, el partido ha desarrollado una... Lo ha tratado con guantes de seda. Una oposición constructiva. Cuando requirieron del apoyo del PLD en el Congreso, en medio de la pandemia, el PLD apoyó las políticas oficiales en la dirección de darle las facilidades para que pudiera atender todo el tema de la pandemia. Cuando nos invitaron a participar en el diálogo en el Consejo Económico y Social, a pesar de los azotes del gobierno, la dirección del partido envió representantes a cada una de las 14 mesas que se constituyeron para debatir temas de interés. Cuando el gobierno ha tenido situaciones y han requerido de la dirección del PLD, nosotros hemos sido flexibles y comprensivos, porque definimos el tipo de oposición de tipo constructivo, es decir, apoyar, respaldar aquellas políticas que favorezcan y protejan a la población y estar en desacuerdo con aquellas que castigan, como esta, del 4%, que pretendían quitarle 4.250 millones de pesos para destinarlo al presupuesto de publicidad de la presidencia de la República. Mucha gente considera que el gobierno debió aprovechar el segundo aniversario de su gestión, el 16 de agosto, para rejuvenecer el gobierno. Es decir, hacer cambios importantes en el tren gubernamental. ¿Por qué no lo hizo? Miren, lo primero es que Luis, no puedo dejar algo que dice nuestro hermano Elpidio, nosotros no entiendo lo que son los latigazos. El presidente Luis Abinader ha sido muy coherente con este tema. El Ministerio Público, si es a las persecuciones, o pudiesen llamarse así, el Ministerio Público está actuando contra todo el mundo. No está persiguiendo a nadie ni mirando a nadie. Y la justicia debe ser así. Por eso la justicia tiene como símbolo una venda para no mirar a quien enfrenta. Entonces, es decir, nosotros... Pero tiene una espada también. Pero también para castigar a quien incumple. Entonces, es por eso, don Miguel, nosotros hemos llamado a todas las fuerzas políticas, y Fiol lo ha vivido, porque ella estuvo como vocera y sabe cómo se ha comportado, cuál ha sido el comportamiento del presidente Alfredo Pacheco allá en la Cámara. Todos nosotros, aún teniendo el poder, cosa que no se dio, déjenme decirle, en medio de la pandemia, yo tuve un problema con el presidente personal, porque yo dije que si los médicos estaban en la calle, si la policía estaba en la calle, nosotros teníamos como diputados que estar en la calle. Bien. Y lo hice hasta público. Entonces, creo que a lo que se refiere, nosotros vamos siempre a escuchar todas las críticas propositivas y constructivas, y qué bien que existe una oposición así, que se mantenga así, que vamos a mejorar el país. Que lo van a bien, ver. señores, le estoy muy agradecido jóvenes, estoy muy agradecido por la oportunidad de este programa y llevarle a los amigos televidentes las opiniones de las principales fuerzas políticas del país en la vecindad muy lejana todavía de un proceso electoral que se perfila desde ya como uno de los más intensos en la historia política reciente de la República Dominicana. Me alegra saber que todavía, a pesar de las diferencias, los dirigentes de distintos partidos puedan conversar y discutir sus diferencias en un plano de franqueza, de libertad y de amistad. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.